profundas en las abruptas montañas cubiertas de niebla del desierto septentrional, donde el aire era fresco y los ecos de la naturaleza susurraban a través de los valles, había un laberinto de antiguas cuevas. Estas cuevas, esculpidas por siglos de viento y agua, eran un lugar de misterio y leyenda. Los lugareños hablaban de tesoros escondidos, civilizaciones perdidas y extrañas criaturas que recorrían la oscuridad. Pocos se atrevían a aventurarse en sus profundidades, pero para Kate, una exploradora intrépida y curiosa, las cuevas eran un llamado que no podía resistir. Kate no era una aventurera ordinaria. Con su cabello rojo fuego recogido en una práctica trenza, su confiable maletín de cuero lleno de herramientas y su inquebrantable determinación, había explorado algunos de los lugares más remotos y peligrosos de la Tierra. Pero las cuevas en estas montañas eran diferentes. Guardaban un secreto, uno que cambiaría su vida para siempre. La llamada a la aventura todo comenzó en una fría mañana de otoño. Kate había estado caminando por las montañas, estudiando las formaciones geológicas. Había escuchado rumores sobre un túnel oculto en lo profundo del sistema de cuevas más grande, pero nadie lo había encontrado. Los lugareños lo llamaban el Camino de los Ecos, un pasaje que supuestamente conducía a un mundo olvidado. Cuando entró en la boca de la cueva, la temperatura cayó y la luz del sol se desvaneció tras ella. Las paredes estaban húmedas, brillaban con humedad y el aire olía a tierra y minerales. Kate encendió su linterna frontal, cuyo haz cortó la oscuridad. La cueva era un laberinto de pasajes sinuosos, estrechas grietas y cámaras imponentes. Estalactitas colgaban como cascadas congeladas del techo y estalagmitas se alzaban como antiguos centinelas desde el suelo. Durante horas, Kate exploró, tomando notas. Pero al girar una esquina, algo llamó su atención, una ligera corriente de aire, apenas perceptible, proveniente de una grieta en la pared. Se arrodilló, pasando los dedos sobre la superficie rugosa. La grieta era demasiado estrecha para pasar, pero podía sentir el aire. Kate pasó la siguiente hora examinando cuidadosamente la pared. Con sus herramientas, rompió la roca, ampliando la grieta hasta que fue lo suficientemente grande para arrastrarse por ella. El pasaje más allá era estrecho y oscuro, pero la corriente de aire se intensificaba. Después de lo que pareció una eternidad, el pasaje se abrió a una vasta cámara. Kate se levantó, su respiración atrapada en la garganta. La cámara era diferente a cualquier cosa que jamás había visto. Las paredes estaban cubiertas de intrincadas tallas. En el centro de la cámara había un pedestal de piedra, y sobre él descansaba un extraño cristal resplandeciente. El aire vibraba con energía, y Kate sintió una sensación de asombro y reverencia. Pero al acercarse al pedestal, escuchó un sonido tenue, una voz. La voz se hizo más fuerte, más desesperada. Provenía de un estrecho túnel al otro lado de la cámara. Sin dudar, Kate siguió el sonido, su corazón latiendo con fuerza. El túnel la llevó más adentro de la cueva, el aire se enfriaba y las paredes se cerraban a su alrededor. La voz se volvió más clara y pronto pudo distinguir palabras: ayuda. ¿Hay alguien ahí? Por favor, ayúdame. Kate aceleró el paso. Su linterna parpadeaba mientras navegaba por el terreno irregular. Finalmente llegó a una pequeña cámara. Allí, acurrucado en una esquina, estaba un hombre. Vestía ropa harapienta, su rostro pálido y demacrado. Cuando vio a Kate, sus ojos se abrieron con alivio. Gracias a Dios que me encontraste, jadeó. Pensé que iba a morir aquí abajo. Kate se arrodilló a su lado, ofreciéndole agua de su cantimplora. ¿Qué sucedió? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? El hombre se presentó como Daniel, un colega explorador que había estado buscando el legendario túnel. Había quedado atrapado. Kate ayudó a Daniel a ponerse de pie, apoyándolo mientras regresaban por el túnel. El viaje fue lento y arduo, pero la determinación de Kate nunca flaqueó. Lo guió a través de los estrechos pasajes, usando su conocimiento de la cueva para encontrar la ruta más segura. En el camino, pasaron por la cámara con el cristal resplandeciente, y Daniel lo miró maravillado. No puedo creerlo, susurró. El camino de los ecos es real. Cuando finalmente emergieron de la cueva, la luz del sol era deslumbrante.
Daniel se desplomó sobre la hierba, lágrimas cayendo por su rostro mientras respiraba el aire fresco. Kate se sentó a su lado, abrumada por sus propias emociones. No solo había descubierto el legendario túnel, sino que también había salvado una vida. Mientras regresaban a la aldea cercana, la noticia del descubrimiento de Kate se esparció como un reguero de pólvora. Los lugareños la aclamaron como heroína, y la familia de Daniel la agradeció con lágrimas de gratitud. Para Kate, la mayor recompensa era saber que había hecho una diferencia. Había enfrentado lo desconocido, conquistado sus miedos y emergido más fuerte. El legado en las semanas que siguieron, Kate regresó a la cueva con un equipo de investigadores. Documentaron las tallas, estudiaron el cristal resplandeciente y mapearon el túnel oculto. El descubrimiento arrojó nueva luz sobre la antigua civilización que una vez habitó el área, y el nombre de Kate se convirtió en sinónimo de valor y exploración. Para Kate, la aventura estaba lejos de haber terminado. Las cuevas habían despertado algo en ella, una sed de descubrimiento que nunca podría ser saciada. Sabía que había más secretos esperando ser desvelados, más misterios por resolver, y más vidas por tocar. Y así, con su linterna frontal encendida y su maletín al hombro, Kate partió una vez más, lista para enfrentarse a cualquier desafío que surgiera. Porque no era solo una exploradora, era un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, se podía encontrar la luz. En el corazón de las antiguas cuevas, donde los ecos del pasado susurraban a través de las sombras, la historia de Kate vivía a modo de testamento del poder del valor, la curiosidad, y el espíritu inquebrantable de la aventura. El mundo era una vasta extensión congelada, un paisaje helado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El aire era frío y mordaz, lleno del agudo aroma de la nieve y el distante rugido del hielo quebrándose. Imponentes glaciares se alzaban como antiguos centinelas, sus picos dentados perforando el cielo. El paisaje era tan hermoso como traicionero, un lugar donde la vida se aferraba a la existencia por el más delgado de los hilos. En el corazón de este reino helado, Aden, el explorador de glaciares, avanzaba con propósito y determinación. Aden era un hombre del hielo, nacido y criado a la sombra de los glaciares. Su padre había sido un famoso explorador, y su madre una hábil montañista. Desde joven, Aden había aprendido a respetar el poder del hielo, a entender sus peligros y a navegar sus desafíos. Se había convertido en un hombre fuerte y resistente, con un profundo amor por el mundo congelado y un sentido de deber inquebrantable hacia aquellos que se aventuraban en sus profundidades. Su aventura comenzó hace varios días, cuando recibió una señal de socorro de un grupo de compañeros exploradores que habían quedado atrapados en un glaciar remoto. La señal era débil, apenas audible entre el estático, pero Aden reconoció la voz de su amigo más cercano, Elías. El mensaje era fragmentado, pero la urgencia era clara. Estaban en problemas y necesitaban ayuda. Sin dudarlo, Aden reunió su equipo y se adentró en el desierto helado. Sabía los riesgos, el glaciar en el que estaban era uno de los más inestables de la región. El viaje al glaciar fue arduo. Aden viajaba en esquís, sus movimientos eran rápidos y eficientes mientras navegaba por el terreno congelado. El viento aullaba a su alrededor. A medida que se acercaba al glaciar, el paisaje se volvía más traicionero. El hielo era irregular, lleno de profundas grietas y puentes de nieve inestables. Aden se movía con cautela, probando cada paso antes de poner su peso completo sobre él. Usaba su piolet para sondear la nieve, buscando peligros ocultos. Tras horas de cuidadosa navegación, Aden finalmente llegó a las coordenadas donde había originado la señal de socorro. Examinó el área, con el corazón hundido al darse cuenta de la magnitud del peligro. Una gran sección del glaciar había colapsado, creando una enorme grieta que atravesaba el hielo. Los bordes eran irregulares e inestables, y el fondo se perdía en la oscuridad. Los ojos de Aden se estrecharon al ver una pequeña figura cerca del borde de la grieta. Era Elías, su amigo y compañero explorador. Elías estaba agachado, su rostro pálido y sus ojos abiertos de miedo.
Elías, llamó Aden, su voz resonando sobre el viento. Elías se giró, su rostro iluminándose con alivio al ver a Aden. Aden. Gracias a Dios que estás aquí. Aden se movió rápido pero con cautela, avanzando hacia el lado de Elías. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los otros? Elías negó con la cabeza, su voz temblorosa. Estábamos cruzando el glaciar cuando el hielo cedió. Marcus y Lila cayeron en la grieta. Logré agarrarme al borde, pero no pude subirlos. El hielo es demasiado inestable, y yo no pude hacerlo solo. El corazón de Aden se hundió ante las noticias. Marcus y Lila eran exploradores experimentados, pero incluso los más habilidosos podrían sucumbir a la imprevisibilidad del glaciar. Quédate aquí, dijo Aden con firmeza. Voy a bajar a buscarlos. Los ojos de Elías se abrieron aterrados. Aden, es demasiado peligroso. El hielo podría colapsar en cualquier momento. Aden colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Elías. Conozco los riesgos. Pero no puedo dejarlos ahí abajo. Confía en mí. Con eso, Aden comenzó a prepararse para el descenso. Aseguró una cuerda a un ancla de hielo resistente, probando su fuerza antes de atarla a su arnés. Revisó su equipo 2 veces, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. El descenso fue lento y desgarrador. Las paredes de la grieta eran escarpadas y resbaladizas, ofreciendo poco apoyo para sus crampons. La oscuridad abajo era opresiva. A medida que descendía más profundamente, la grieta se ampliaba, revelando un laberinto de hielo y nieve. La lámpara de su casco cortaba la oscuridad, iluminando las paredes congeladas. Después de lo que parecía una eternidad, Aden escuchó una respuesta débil. Era Marcus, su voz débil pero inconfundible. Aden siguió el sonido, su corazón latiendo con esperanza. Finalmente llegó a un pequeño saliente donde Marcus y Lila estaban acurrucados, sus rostros pálidos y sus cuerpos temblorosos. Aden, susurró Marcus, su voz apenas audible. Aden evaluó rápidamente su condición. Tanto Marcus como Lila estaban sufriendo de hipotermia, y Marcus tenía un profundo corte en la pierna por la caída. Voy a sacarlos de aquí, dijo Aden con firmeza. Pero necesito que confíen en mí y hagan exactamente lo que les diga. Marcus y Lila asintieron débilmente, sus ojos llenos de gratitud. Aden trabajó rápidamente, asegurándolos a la cuerda y preparándolos para el ascenso. Sabía que sería una subida difícil y peligrosa, pero no tenía otra opción. Con Marcus y Lila seguros, Aden comenzó la ardua tarea de subirlos. El peso era inmenso, y el hielo era inestable, pero la fuerza y determinación de Aden nunca flaqueaban. A medida que se acercaban a la cima, el hielo comenzó a crujir y moverse, amenazando con colapsar en cualquier momento. El corazón de Aden se aceleraba, pero mantenía su enfoque. Finalmente, con un último esfuerzo, alcanzaron la superficie. Elías los esperaba, su rostro lleno de alivio. Ayudó a Aden a sacar a Marcus y Lila a salvo. Aden se desplomó sobre el hielo, su cuerpo exhausto pero su espíritu intacto. Miró a sus amigos, sus rostros llenos de gratitud, y supo que había hecho lo correcto. Si te gustan nuestras historias, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte historias emocionantes todos los días. También puedes compartirlo con tu familia y amigos y escuchar la historia juntos. Te amo.